Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eredin Estrella y esto es el Expreso Financiero. En el día de hoy vamos a hablar sobre el mercado de crudo y qué es lo que está pasando con el precio del barril de crudo. Es bastante complejo, pero creo que se puede hablar de manera sencilla cuando se cuenta todo de manera lineal y entonces se le da una explicación al por qué está tan barato y por qué yo entiendo que va a seguir bajando. Miren, el por qué está bajando de precio tanto el crudo es súper sencillo. Hay un sobreabastecimiento de crudo. Se está produciendo muchísimo más crudo, barriles de crudo, petróleo per se, que lo que se está consumiendo. Y las condiciones que han propiciado que esto se dé vienen desde el 2014 más o menos. Y lo que ha hecho las consecuencias económicas del COVID-19 es que han exacerbado esas condiciones iniciales. Pero realmente el barril de crudo está como para seguir bajando de precio desde hace mucho tiempo. Y vamos a empezar con qué fue lo que pasó en el 2014. Fíjense, Estados Unidos, que es una potencia tecnológica y que definitivamente es algo incuestionable, en el 2009 encontró una manera de producir crudo con nueva tecnología. Eso se llama hidrofracturación o fracking. Es una técnica en la que literalmente permite separar algo que no se podía separar antes del crudo, que es el lodo y la gravilla. Cuando está mezclado con una serie de procesos químicos, literalmente se puede separar el gas natural del crudo, de la grava y del lodo. Y eso te permite a ti hacer dos cosas. Una, producir más gas natural. Y dos, crudo de petróleo. Y bastante crudo de petróleo. Entonces, eso fue en el 2009-2010. Ya para el 2014 Estados Unidos como productor de crudo es una realidad. Al punto en el que ya estaban produciendo más de 9 millones de barriles de crudo por día, cuando la demanda total estadounidense está calculada en alrededor de 19 millones de barriles de crudo por día. O sea, Estados Unidos estaba casi produciendo la mitad del barril de crudo que ellos necesitan. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que Arabia Saudí, en ese momento siendo ellos representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEC, decidieron hacer una movida de mercado que les permitiera a ellos básicamente sacar a todas las empresas estadounidenses que estaban produciendo crudo. Lo que hicieron fue que subieron los niveles de producción de crudo para así hacer bajar en el 2014, julio del 2014, finales del 2014, hacer desplomar los precios del barril de crudo, hacer al hacer que las pequeñas empresas de producción de crudo estadounidenses salieran del mercado, hicieran que se quebraran, hacer que se quebraran, a sacarlas del mercado y de esa forma reducir la capacidad de producción de crudo que tiene Estados Unidos. Lo que pasó fue que real y efectivamente cientos de empresas pequeñas de explotación de crudo en Estados Unidos quebraron, muchísimas. Sin embargo, Estados Unidos es una economía de mercado. Y cuando hay un proceso en el que el precio de un producto como tal, la demanda de ese producto per se mantiene, lo que sucede es que eso beneficia a los grandes productores de ese mercado. Y lo que sucedió fue que decenas de grandes empresas de producción de crudo mediante hidrofracturación estadounidenses se fusionaron unas con otras. En pocas palabras, el mercado estadounidense de producción se consolidó. O sea, sacaron a las pequeñas empresas que eran poco eficientes y se fundamentaron otras, se fusionaron otras que son más grandes. Lo que estoy diciendo es que alrededor de principios del 2014, el precio promedio, el costo promedio de producción de un barril de crudo estadounidense estaba en unos $50 por barril. Muchas empresas bastante sofisticadas en sus procesos de producción tenían $44, $45 de costo. Sin embargo, luego de que se fusionaron muchas de estas empresas, hubo un reporte de la Agencia Federal Estadounidense de Recursos de Petróleo, que tiene su sede en Texas, en donde básicamente hicieron ese estudio y dijeron, miren, aquí hay empresas
que tienen un costo de producción de $24 por barril. Y la estrategia que estuvo tratando de implementar la OPEC realmente nunca funcionó. Lo que hizo fue consolidar los de producción tanto de gas natural como de petróleo estadounidense. Estados Unidos se consolidó como el mayor productor de gas natural del mundo y literalmente hicieron posible algo que Estados Unidos hace 10 años atrás, en el 2004-2005, sencillamente podía soñar, que era la autosuficiencia energética. Estados Unidos, la mayor economía del mundo, teniendo en agenda, en medio del segundo periodo presidencial de Barack Obama, la autosuficiencia energética. Eso fue una cosa que fue realmente importante para toda la economía mundial. Entonces, luego de que la OPEC tomó esa decisión bajo la presidencia de Arabia Saudí, realmente a todos ellos se les ha hecho sumamente difícil bajar los niveles de producción de crudo. Al punto en el que ya para finales del 2019, cuando el precio se había recuperado un poco, o sea, había ido creciendo de nuevo, lo que hicieron fueron realmente muchos países como Rusia, la misma Arabia Saudí, otros países latinoamericanos que forman parte de la OPEC, fue incrementar los niveles de producción. Y entonces, entre el 2014 y el 2019, lo que realmente sucedió fue que se produjo tanto crudo que literalmente el mundo se quedó escaso de almacenes para poder guardar toda la cantidad de crudo y de barriles de petróleo que hay en el mundo entero. Al punto en el que hubo un momento a finales del 2019 en el que varios países le pagaban a los cargueros de petróleo para atracar en los muelles marítimos y quedarse ahí durante un tiempo y utilizar los mismos barcos como almacenes de crudo. O sea, parar los barcos del crudo hasta que el país o la empresa tuviese la necesidad de consumir ese crudo o la capacidad de refinar ese crudo. Y eso fue algo que, lo que estoy explicando ahora fueron los fundamentos del mercado de petróleo en el mundo hasta que llegó el COVID-19. Lo que realmente ha sucedido luego de ahí es el hecho de que, literalmente, el COVID no per se ha sido una crisis económica, sino que ha tenido fuertes repercusiones económicas. Digo que no es una crisis económica porque no fue un huracán, no fue un terremoto que destruyó la capacidad de producción de los países, sino que literalmente la gente se vio la obligación de bajar su tasa de interacción humana con otras personas para evitar reducir la posibilidad de contagiarse. Y esto ha tenido serias consecuencias en la economía mundial. En sí, en el mercado de energía, lo que ha sucedido es que hay estimaciones de un decrecimiento de la economía mundial, que en algunos modelos económicos se estima hasta 3% menos del Producto Interno Bruto Mundial. Y entonces lo que hay que entender ahora es que hay una relación lineal entre el nivel de crecimiento de la economía del mundo y el nivel de demanda de energía. Y en esencia es que cuando a la economía mundial le está yendo mal, pues entonces la necesidad, la demanda de crudo también baja. Y cuando esa demanda de crudo baja y no bajan los niveles de producción, entonces hay un sobreabastecimiento. Y a eso debemos de sumarle de que las condiciones que estamos hablando ahora tienen por lo menos 5 años ya establecidas. Entonces, realmente es la tormenta perfecta para los productores de crudo en el mundo entero. Lamentablemente, fueron víctimas de su propia técnica. ¿Y cuáles son las perspectivas entonces del precio del barril de crudo internacional? Bueno, pues déjenme decirles que las perspectivas son que sigan bajando. Porque aún yo describiéndoles a ustedes las características que estamos viendo ahora, bueno, pues ha habido serias dificultades para hacer que los miembros de la Organización de Países Exportadores de Crudo se pongan de acuerdo para bajar los niveles de producción. Entonces,
Rusia y Arabia Saudí han tenido que hacer lobby con los otros países miembros de la OPEC para convencerlos a ellos de que lo que mejor conviene a todo el mundo es bajar los niveles de producción. Pero a medida que el precio del crudo ha ido bajando, el incentivo económico realmente que tienen estos países para mantener los niveles de ingresos que estaban teniendo por sus exportaciones de crudo es producir más crudo, vender más crudo. Y aunque esto sea absolutamente en desbeneficio para todos, es lo que a ellos de manera individual les conviene. Entonces, esto es lo que está pasando en la OPEC actualmente. Esto es lo que está sucediendo. Es que, por un lado, que la OPEC ha perdido el monopolio dentro de la producción de crudo. Que Estados Unidos cada vez produce más petróleo en el mundo. Ya hace rato que pasaron de los 10 millones de barriles de crudo por día. Y la agenda que está teniendo la administración de Donald Trump es literalmente ser autodependientes en materia de producción de energía, una cosa que era absolutamente impensable. Y literalmente irle comprando cada vez menos y menos y menos crudo a los países exportadores de petróleo. De esa manera, Estados Unidos, y más bien el siglo XXI en el que estamos viviendo ahora mismo, es un Estados Unidos que no va a tener intereses geopolíticos en el Medio Oriente. Es algo absolutamente diferente de todo lo que vivimos en el siglo XX. Entonces, para cerrar, yo creo que hay que entender el hecho de que Estados Unidos creció como una potencia de producción de crudo energética y también en gas natural, que la OPEC hizo una estrategia de mercado en la que producía una mayor cantidad de crudo, hacía que bajara el precio del mismo en los mercados internacionales, llevó a la quiebra muchas empresas pequeñas estadounidenses, pero como se mantenía la demanda en ese momento, lo que hicieron fue que se consolidaron y se fusionaron unas con otras y Estados Unidos terminó siendo más fuerte, más resiliente en su sector de producción de energía. Entonces, los fundamentos macroeconómicos de la economía global ya estaban dados a que hubiese un sobreabastecimiento de crudo en el mundo entero. Y lo que ha hecho el COVID-19 realmente es exacerbar esas condiciones preexistentes que ya estaban en la economía mundial. Así que eso es lo que da forma al por qué el precio de barril de crudo en West Texas International y el Brent europeo están tan baratos como han estado últimamente. Y yo creo que las condiciones van a seguir estando así, porque la economía va a seguir bajando. El Producto Interno Bruto está estimado a decrecer 3%. China, que es uno de los mayores consumidores del mismo, va a bajar más de 6% en este año. Fíjense, la República Dominicana y también Latinoamérica está prevista para decrecer. Por lo tanto, al decrecer la economía, entonces también baja la demanda de crudo. Y yo creo que este es el siglo XXI en el que estamos viviendo ahora mismo, con prácticamente una menor dependencia del crudo, un crudo barato hasta donde las proyecciones económicas están previstas. Así que mi nombre es Eridian Estrella, esto fue el Expreso Financiero y este fue el tema respecto de el crudo internacional de petróleo. Esto fue el tema sobre el crudo internacional.